Jeremías capítulo 48. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Bueno, Jeremías capítulo 48. Versículo 10. Dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Esta profecía es sobre Moab. ¿Quién era Moab? Moab fue una nación que salió de la descendencia de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, si recordamos la historia, fue aquel sobrino que cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré por heredad, dice la Biblia que Abraham salió con su padre y salió con su sobrino. Y en el transcurso del tiempo conocemos la historia que se tuvieron que separar. Lot se va hacia la llanura y Abraham le queda lo desértico. Y Lot entra a Sodoma y Gomorra. Bueno, pasa lo que Dios iba a hacer de destruir las ciudades. Y cuando ellos salen huyendo, recordemos que su esposa se convierte en una estatua de sal por mirar atrás. Cuando los ángeles le dijeron: no miren atrás. Ellos se refugian en las montañas por miedo a que pueda caer juicio de Dios todavía. Y lamentablemente las hijas de Lot incurrieron en un pecado de incesto, y de la hija menor sale la ciudad, o mejor dicho, la descendencia de Moab. Moab fue una de las naciones que a lo largo de la historia podemos ver que buscaba dañar al pueblo de Israel. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, Moab fue una de las naciones que buscó destruirlo. Usted recordará la historia de aquel profeta que le habló un burro. Recordemos que Balac, rey de Moab, buscó que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y es así que nosotros nos damos cuenta que Moab tiene historia, aunque vienen siendo primos, es historia de querer estar en contra, guerras, pleitos contra el pueblo de Israel. Otro de los más cercanos que tenemos es cuando David fue acogido por los moabitas y después lucha contra ellos. Hay historia acerca de Moab. Sin embargo, eso no significa que Dios, únicamente por no ser de Israel, odiara a las naciones. Hay algo en particular que siempre ha caracterizado a nuestro Dios para su amor y su bondad para con todos. Y es algo que viene siendo un antónimo, algo contrario a lo que dice aquí. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La palabra indolente se refiere en el hebreo a algo que se hace con negligencia, algo que se hace sin atención, sin el deseo genuino de realizarlo. Únicamente llevar a cabo algo. ¿Por qué? Porque quiere y se lo obligó y no hay de otra. Esta profecía es sobre Moab, contra Moab. Si usted también recuerda en la historia de Balaam, fueron los moabitas y los madianitas quienes llevaron sus mujeres al pueblo de Israel y después cae el juicio sobre ellos. Balaam le dice a Balac: tú quieres destruir al pueblo de Israel, mira, invítalos a tus fiestas. Que se acerquen, que ellos participen contigo, y de ahí viene el juicio sobre ellos. Y más adelante vemos a Dios reclamando y dando profecía contra Balaam, por haber sido él quien le dijo a Balac cómo hacer caer al pueblo de Israel. ¿Por qué tiene que ver todo esto con lo que dijo? Algo contrario a eso, hacer indolentemente. La Biblia nos habla a lo largo de las Escrituras que si algo Dios responde,
Que si algo Dios obra y Dios escucha, es cuando hay temor de Dios. El temor de Dios a lo largo de las Escrituras es fundamental, es importante para su comunión con Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, hermanos, no vamos a hablar únicamente en decir, es miedo que Dios te castigue. No. No tiene que ver con un sentimiento de miedo, de decir, es que si no hago, Dios me va a castigar. Si no hago, Dios va a hacer que me tropiece. Si no hago, Dios va a hacer que me vaya mal. Dios no es así. El temor de Dios no tiene que ver con un temor manipulador para hacer las cosas. Hermanos, el temor de Dios a lo largo de las Escrituras va más allá que simplemente pensar en emociones o sensaciones al peligro. El temor de Dios, hermanos, está relacionado con una aguda sensación de insuficiencia que lo estremece con reverencia ante la presencia de Dios. Una vez más, el temor de Dios en la Biblia es una aguda sensación, ni siquiera es algo racional, es una sensación de insuficiencia que lo estremece con reverencia ante la presencia de Dios. Es tener una comprensión de aquel gran ser. Es tener un pequeño, aunque sea entendimiento de su carácter, de su persona, de su esencia, y trae esa sensación de que no podemos estar en pie ante Él. Es esa sensación que lleva al ser humano a comprender que sin Dios no es nada. El temor de Dios lleva a esa comprensión, hermanos. Cuando usted y yo hablamos hoy en día del temor de Dios, vamos a entender que el ser humano ha perdido el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano se cree autosuficiente. El ser humano cree que bajo sus logros, su experiencia, sus recursos, podrá lograr lo imposible. Se queda únicamente en conocimiento el decir que todo viene de Dios, que Él es el que da todo, pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de presentarnos a Dios refleja algo contrario a lo que es el temor de Dios. Cuando dice la Biblia en Jeremías 48:10 que el que hiciera indolentemente la obra de Jehová será maldito, es porque no entiende no solamente la historia, la gravedad del pueblo de Moab contra el pueblo de Dios, sino que incluso ellos, el mismo pueblo, despreció a Dios. ¿A qué se refiere? Y una vez más, el temor de Dios es la clave. Pastor, ¿qué dice? Que ellos despreciaron. ¿Recuerda cuando la Biblia nos dice que hubo un tiempo que no hubo comida en el pueblo de Israel? Uy, pastor, ¿en cuál? Que un hombre y su esposa y sus 2 hijos tuvieron que irse al pueblo de Moab. Y allá, los hijos, el esposo muere, los hijos mueren, y esta mujer, Noemí, tuvo que regresar. Y con ella, sus 2 nueras. Ella les dice, váyanse, miren, yo ya no tengo hijos, yo ya no puedo hacer nada por ustedes. Una se regresa y la otra le dice, no me ruegues que me vaya ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y una moabita, con temor de Dios, con reverencia, con el entendimiento del gran Dios del Israel, se convierte en la bisabuela, tatarabuela del rey David. Entra en la descendencia del linaje. Hermanos, una moabita. Entonces no se trata de que el pueblo de Moab era odiado y Dios no lo quería, no.
Recordemos que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Había un propósito para el pueblo de Israel, que era que mostraran la maravilla de Dios y que el pueblo del mundo, que todas las naciones, al ver a Israel, a su Dios con ellos, hubiera un temor en sus corazones, un temor a Dios. El sentido de su insuficiencia, que los estremeciera ante el Dios de Israel y que los llevara a reverenciar a ese Dios, a postrarse ante ese Dios. Y hubo ocasiones que se logró. Hubo una ocasión que el pueblo de Israel perdió ante los filisteos y se robaron el arca del pacto. Y dice la Biblia que los filisteos metieron el arca del pacto ante su dios Dagón como un trofeo. Y su dios Dagón, día tras día, que cada vez que amanecía postrado. A la siguiente amaneció partido. Tuvieron plagas, tuvieron pestes, y el temor cayó sobre ellos, sabiendo y entendiendo que el Dios de Israel era alguien muy poderoso, más que su dios Dagón, y mandaron de regreso al arca del pacto. Porque la obra que hacía Dios era maravillosa. Pastor, ¿qué tiene que ver esto? Hermanos, cuando hablamos del temor de Dios, tenemos que entender que hablamos de la maravilla, pero del entendimiento, de la comprensión, hermanos, y de lo que genera en nuestro corazón saber quién es nuestro Dios. Cuando únicamente el conocimiento queda como eso, como datos, como información, y únicamente sabemos, el mundo se convierte en un mundo donde no hay temor de Dios. Tal vez usted dirá y recordará, y he escuchado a muchos que dicen, oh, ¿te acuerdas antes? Que no importaba cuán grosero o maldiciente fuera la persona, si había un cristiano ahí, callaban por reverencia, por temor, porque eran cristianos que reflejaban a un Dios vivo y verdadero. Sus vidas manifestaban la obra especial de un Dios, no por lo que a lo mejor llegaran a hacer, sino la evidencia en sus vidas de lo que Dios estaba haciendo. Y había temor de Dios. Y hoy en día vemos generaciones que, no, sin importar dónde estén, sin importar quién esté, sin tener respeto, vemos que el hombre cada vez va cayendo en decadencia, que los valores, la moralidad, todo se está perdiendo. ¿Y qué tiene que ver? Pues es que es el temor de Dios. Dios es un Dios moral. Todo lo bueno proviene de Dios. Y cuando el hombre en su corazón empieza a volverse insensible, empieza a perder el entendimiento de su Creador. La Biblia nos dice en Romanos 1, fíjense lo que dice. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 21 dice, pues habiendo que conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando se pierde el temor de Dios, el ser humano pierde su sensibilidad. ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos?
El cristiano corre el peligro de insensibilizar su corazón. Puede tener conocimiento, puede saber muchas cosas, pero vivir bajo el temor de Dios, hermanos, es vivir bajo esa aguda sensación de insuficiencia que nos estremece con reverencia. No solamente saber que sin Dios no somos nada, es desde lo más profundo del ser comprender que eso es una realidad. Que se vuelva una sensación en el momento en que nuestra comunión con Dios se ve afectada, se ve en peligro, que nuestro corazón se estremezca por el siquiera pensar que algo nos pueda alejar de Dios. Eso, hermanos, es vivir bajo el temor de Dios. Es esa necesidad. ¿Qué pasaba cuando los hombres de Dios hablaban con Dios? La Biblia nos dice en Génesis 18 que cuando Dios hablaba con Abraham, él extendía su rostro sobre la tierra para escucharlo, porque comprendía quién era Dios. Cuando Moisés vio al Señor en la zarza ardiente, dice la Biblia que en Éxodo capítulo 3, que él escondió el rostro con temor de mirar a Dios. Cuando Moisés, Dios le dice, saca al pueblo, llévalos, van a entrar. Él lo estaba diciendo, van a entrar a la tierra prometida, yo se las voy a dar. Pero mi presencia no irá con ustedes. Moisés inmediatamente dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. El temor de Dios, hermanos, es la sensación de insuficiencia, nuestra aguda necesidad de que Dios esté presente. Cuando el ser humano, cuando el Hijo de Dios peca de una manera tan descarada que su corazón no hay esa sensación, ese temor, esa necesidad de reparar inmediatamente su relación con Dios, estamos perdiendo el temor de Dios. No se trata de ver que la santidad, que la separación como reglas extremistas por pastores o por iglesias o por religiones, sino por una aguda necesidad de mi comunión con Dios. Estaba perdido en el pecado, con camino a rumbo al infierno. Estaba condenado a vagar por la eternidad sin Dios y Él me encontró. Lo más necesario y apremiante en mi vida debería ser no volver a perder mi comunión con aquel que me salvó. Pero se pierde el temor de Dios cuando cosas más banales le roban el primer lugar a nuestro Dios. Vivir bajo el temor de Dios es vivir comprendiendo que lo más importante es Dios. Otro ejemplo muy sencillo que la Biblia nos presenta: Jonás. ¿Usted cree que Jonás no tenía miedo? Jonás sabía quién era Dios, ¿sí o no? Fíjese de qué manera responde cuando está en el barco y se levanta la tempestad. Y echan la suerte y la suerte cae sobre Jonás. ¿Qué hace Jonás? Es culpa mía, porque no obedecía a Dios. Lánceme al mar y se calma todo. Él sabía que era culpa de él y que Dios lo iba a castigar. ¿Había miedo, temor? Sí, pero no era un temor de Dios, un temor reverente que lo lleve a obedecer. Era un miedo únicamente a que Dios castigara físicamente su desobediencia. Pero Dios no se calma ahí. Hace que un pez
se lo trague. Y en el vientre del pez dice la Biblia que Jonás comprende su maldad, su pecado, se arrepiente y con temor va y predica a Nínive. Pero aún así se pierde su temor. Dios perdona a Nínive y dice, yo ya sabía que eras Dios misericordioso y que no los ibas a castigar, por eso no quería ir a predicar. Dios le da otro ejemplo con una calabacera que crece en la noche y le tapa del sol y a la otra noche muere, y Jonás se enoja y dice, me enojo hasta la muerte. Dios le dice, ¿te enojas por una calabacera que no sembraste? Mucho me enojo. Si tú tienes esa compasión por una calabacera, ¿no la tendré yo por aquellos hombres que no saben diferenciar entre su derecha ni su izquierda? Hermanos, el temor de Dios no es vivir con la sensación de miedo, de inseguridad, de pensar que si algo, Dios me va a castigar. No es eso el temor de Dios. El temor de Dios es la sensación y la comprensión de mi necesidad y mi anhelo de no separarme de Él, que me lleva a obedecer. Tenemos a un Isaías, en Isaías 6, que cuando Dios se presenta ante él, Isaías grita y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Su insuficiencia, la comprensión de su insuficiencia, a todo hombre de Dios lo llevaba en el momento en que Dios se manifestaba en su vida, ya fuera a través de un mensaje de un ángel, a través de una visión, inmediatamente su rostro a tierra. No soy digno de ver a Dios. Soy hombre pecador. Hermanos, cuando hay falta del temor de Dios, eso lleva a que nosotros como hijos de Dios con facilidad y con indiferencia nos presentemos ante Él. Usted sabe que Dios está con usted, ¿verdad? Usted sabe que Dios está en todas partes y que cuando usted ora, Dios está ahí. La pregunta es, ¿con qué indiferencia muchas veces oramos tan mecánicamente por cumplir? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios con tal indiferencia como si fuera un libro más por cumplir? ¿Cuántas veces decidimos honrar y adorar a Dios como una forma de cumplir, pero no como una razón de nuestra existencia en gratitud, en amor? Vivir bajo el temor de Dios, hermanos, no es ser indolentes ante nuestro Dios. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, y hablando principalmente en esta profecía contra Moab, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. El que con negligencia, con un descuido tal, haga y obedezca, que en su corazón simplemente haya el deseo de cumplir por cumplir y ya. Y no por un anhelo de honrar y obedecer a su Dios. Tozer dice, cuando los hombres dejan de temer a Dios, quebrantan sus leyes sin vacilación alguna. El temor a las consecuencias no es impedimento cuando se ha perdido el temor de Dios. ¿Cuántos cristianos sabemos que algo está mal y lo hacemos indolentemente? Se ha perdido el temor a las consecuencias. Y no por el miedo a las consecuencias, sino por lo que implica en mi vida las consecuencias de permitir el pecado.
Que pase lo que tenga que pasar. Cuando lo más grave en nuestra vida es que su presencia, su bendición y nuestra necesidad de Él se ha perdido. Hermanos, ¿cómo el Hijo de Dios puede vivir bajo el temor de Dios? Bajo ese entendimiento y esa reverencia y esa insuficiencia en su corazón, que sin Dios no puede, que lo necesita. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, versículo 14. Dice, bienaventurado el hombre que ¿qué? Que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón, ¿qué? Caerá en el mal. Hermanos, la palabra que utiliza aquí, teme a Dios, significa, no es miedo de una sensación de terror. La palabra que utiliza aquí, teme, significa quedar asombrado, maravillado, estremecerse de emoción. Bienaventurado el que teme a Jehová. Hermanos, el Hijo de Dios puede vivir bajo el temor de Dios cuando escucha, medita en la palabra de Dios para reconocer y amar a su Dios. Hermanos, la lectura de la Biblia no tiene que volverse algo rutinario, algo obligatorio, sino una necesidad. Temer a Dios, hermanos, tiene que ver con el anhelo de conocerle a Él, de honrarle, y que cada vez en su palabra, usted y yo, al meditar, escudriñar, nuestro corazón quede asombrado y maravillado por el Dios que tenemos. Un Dios que nos maravilla a través de la creación, que nos hace recordar y en nuestro corazón entender mi necesidad de Él. Que sin Dios no puedo. No únicamente como conocimiento, necesito a Dios. Una necesidad latente. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Hermanos, el temer a Dios es maravillarse, es estremecerse en su corazón de emoción al ver su palabra, al reconocer sus mandatos y comprender que sus mandatos no son gravosos. Y no son gravosos, ¿por qué? Porque el enfoque no es obedece y cállate, no. El enfoque de sus mandatos es para beneficio, para bendición de aquellos que los obedecen. Aquel que escudriña las Escrituras se dará cuenta que cada mandato, cada ordenanza tiene la bendición de Dios en todo lo que hace. Cuando usted y yo vemos los mandatos de Dios como únicamente reglas por cumplir, estamos perdiendo el temor de Dios. Hermanos, debería haber un deleite en vivir en santidad. Debería de haber un deleite en vivir meditando y obedeciendo la voluntad de Dios. Debería haber un deleite en poder ser fieles sin servir a Dios, pero ¿por qué muchas veces no lo hay? Porque únicamente quedamos con el conocimiento y el entendimiento de hacer por cumplir, pero no es el entendimiento de nuestra necesidad de Dios. El temor de Dios, esa sensación de insuficiencia que me hace estremecer con reverencia ante Dios. Con temor. 2 Corintios 7:1, donde leímos, dice que perfeccionemos la santidad, pero fíjese y termina diciendo
en el temor. Perfecciona la santidad en el temor de Dios. No en reglas, no en que tienes la obligación, no que si no lo haces Dios te va a castigar. Santidad en el temor de Dios, en algo que en tu corazón se deleite, que tu corazón y tu mente entiendan, comprendan, razonen que hay bendición en lo que Dios pide de ti. Lo más hermoso, tu comunión con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Lo que más debería dolernos es perder esa comunión con Él. Eso es lo que más nos debería doler. Ay, pastores, ¿qué van a decir? ¿Qué importa? Que lo que más nos debería de doler es lo que pasaría entre tú y Dios. Tú y yo sabemos que Dios nos ve en todo el momento y en todo lugar. Pero aún así hay cosas que eso no nos detiene para hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y una vez más, no es miedo, no es pavor, no es la sensación de terror de que Dios te ve y te va a castigar. No, es la sensación en tu corazón de lo que vas a perder entre Dios y tú. Porque temer a Dios tiene que ver con aquello que te maravilla de tu Dios. Un Dios que aunque somos infieles, permanece fiel. ¿No debería dolernos más eso? ¿No debería llevarnos a vivir bajo el temor de Dios, a un Dios que promete y cumple su palabra? ¿No debería de llevarnos a vivir bajo el temor de Dios ante un Dios que es bueno aunque nosotros somos malos? ¿No nos debería de llevar a vivir bajo el temor de Dios ante un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y que no importa si es muerte, destrucción, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es lo que nos debería de llevar a vivir bajo el temor de Dios. Comprender quién es tu Dios. Que lo más importante en tu vida no son tus logros, tus metas, lo económico, lo social. No importa si Dios no está contigo. Vivir bajo el temor de Dios es vivir conscientes de nuestra insuficiencia, nuestra necesidad que nos lleva a estremecernos ante su presencia. Comprender que tenemos el privilegio, por gracias a Jesucristo, de entrar confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, hallar misericordia para el oportuno socorro cuando lo necesitamos. Hermano, hermana, medita, escudriña en la palabra de Dios. Vive bajo el temor de Dios, que tu corazón se estremezca de emoción al conocerlo. Que en tu corazón haya se maraville y quede asombrado ante la grandeza de Dios, y que tu corazón lo único que anhele que ese gran Dios esté contigo. Lo que más nos dé temor, miedo, horror, sea que algo nos pueda separar de nuestra comunión con Dios. Y en segundo lugar, fíjate lo que dice Eclesiastés adelantito.
Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Y empieza así. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice, ¿por qué? Esto es el todo del hombre. La palabra que utiliza teme está hablando de una vida, hablando de lo moral, de su persona, de su alma, de una moral, moralmente reverenciar, quedar un temor reverente que lo lleva a humillarse. O sea, de alguien que reconoce el poder de la persona a quien reverencia y su propia condición. Esa palabrita es lo que se refiere. Teme a Dios. ¿Sabes por qué, aunque Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, lo sabías? Yo te pregunto, entonces, ¿por qué todos los días pedimos perdón? ¿Por qué todos los días pedimos perdón? Déjame decirte algo. No es que dudemos que Cristo no nos ha perdonado. No es que creamos que todavía hay pecados que Dios no ha perdonado. No, no tiene nada que ver con eso. Cristo nos perdonó. Tiene que ver con la comprensión de nuestra condición hasta que Cristo venga. Señor, soy débil. Te necesito. Señor, mi condición hasta que tú vengas es una condición en la que soy débil. Reconozco mi necesidad ante ti. Hermano, hermana, vivir bajo el temor de Dios es vivir humillados, pero ojo, humillado, cuando te digo humillado, no estoy hablando que Dios te sobaja, te hace sentir mal. No, 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 no. Humillados, vivir humillado ante la presencia de Dios es vivir reconociendo quiénes somos. Sí, somos hijos de Dios. Sí, somos aquellos que podemos ir y pedir al Padre. Sí, somos llamados coherederos con Cristo. Pero vivir humillado ante la presencia de Dios es entender que todos esos títulos y esas oportunidades y esas bendiciones no son por mis méritos, no es por mí, es gracias a Jesucristo y vivo consciente de eso. Todos los días. Como hijo voy al Padre, agradecido porque por Cristo me perdonó y me limpió. Porque en Cristo puedo entrar con confianza. Porque en Cristo puedo pedir todo al Padre en el nombre de Jesús. Y Él escucha y Él contesta. Vivir bajo el temor de Dios es vivir humillado, comprendiendo quiénes somos. Y lo más hermoso, ¿sabe qué es? Que cuando usted y yo nos comportamos como lo que somos, Dios nos trata mejor de lo que merecemos. Me encanta voltear a ver la historia de Mefiboset. Un hombre lisiado, un hombre con temor porque cuando muere Saúl y sus hijos, él pensaba que toda la descendencia de Saúl iba a ser destruida. Y David, por amor, por aprecio a su amigo, hace misericordia hacia Mefiboset, y cuando es mandado traer Mefiboset, él llega con temor ante el rey David.
Y se considera como un perro muerto también, como alguien indigno. David delante de todos dice, él va a comer a la mesa, a vivir en mi casa. Se le van a dar las tierras de su padre Jonatán y va a comer a mi mesa. Cosa que no cualquiera podía hacer. Comer a la mesa del rey. El canto, gracias Cristo. Me recuerda mucho a Mefiboset. Porque siendo inmerecedores, podemos y tenemos la oportunidad con toda confianza de entrar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y con toda libertad y confianza ir y pedir y clamar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Él ha prometido que todo lo que pidiéramos, que si pedimos, se nos dará. Entonces vivir bajo el temor de Dios, hermanos, no es vivir con miedo, con horror. ¿Qué va a pasar si desobedezco? ¡Ay, me va a ir mal! No, porque Dios no es así. Pero vivir bajo el temor de Dios es vivir bajo la sensación y el entendimiento de nuestra insuficiencia, que me lleva con reverencia a acercarme ante Dios y comprender mi insignificancia y mi necesidad de Él. Y vivir bajo el temor de Dios me lleva a vivir maravillado, asombrado, a que mi corazón se estremezca cada vez que le conozco a Él. Pero cuando se pierde el temor de Dios, hermano, hermana, todo se queda en conocimiento. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no debemos hacer, pero aún así lo hacemos. Ay, híjoles, Dios me va a castigar. Lo decimos a veces con tanta frialdad, cuando lo que más debería dolernos es que su presencia, su comunión con nosotros se trunca. Es lo más importante. Porque la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ay, es que de seguro perdí esto porque Dios me castigó. ¿En serio? ¿Tiene más valor algo material, algo físico, algo social? A ese grado ponemos la bendición de Dios. Cuando lo más valioso que tú y yo tenemos en nuestra vida es la comunión con Dios. Date cuenta que a veces le ponemos un valor a su presencia, a su bendición, basado en lo que vamos a perder, en lo que nos va a pasar, y no en lo que va a pasar entre Dios y nosotros. Cada vez que Dios hablaba, y otro de los ejemplos maravillosos que me encanta voltear a ver es a Daniel. Daniel siempre fue alguien que propuso en su corazón honrar a su Dios. Al punto que cuando Daniel pregunta y exclama y le dice, Señor, ¿qué va a pasar con las profecías? Me encanta que cuando el ángel llega y le dice, Daniel, muy amado, porque desde el día en que propusiste en tu corazón, he sido mandado para responderte. Más valioso para Daniel no fue el puesto ante reyes, no fue su propia vida en sí, siempre fue su Dios y Él. Y Dios le dice, muy amado. Lo echaron a un foso de leones. Y Dios guardó. Hermano, hermana, lo que más nos pesa por lo que vamos a hacer, o más nos pesa al momento de decir, ay, esto es consecuencia de lo que yo no hice o de lo que hice,
Creo que debemos analizar realmente qué es lo más valioso en nuestra vida. Si más nos pesa lo que se pierde, lo social, lo económico, lo material, antes que nuestra comunión con Dios, creo que hemos perdido el temor de Dios. Lo más valioso que el Hijo de Dios tiene es su Dios. Vivíamos sin Dios. Y podríamos haber tenido mucho. Pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero dijo Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo más valioso que el Hijo de Dios tiene en su vida es su Dios. Y vivir bajo el temor de Dios es vivir comprendiendo nuestra insuficiencia, nuestra insignificancia ante un Dios maravilloso, que me lleva a estremecerme con reverencia, a anhelar que Dios en mi vida sea lo más importante. Cuando perdemos el temor de Dios, hermanos, entonces actuamos indolentemente. Oramos, cantamos, leemos, predicamos tal vez, evangelizamos, le damos folletos a la gente, pero con toda facilidad mentimos, robamos, nos peleamos, tenemos odio, amargura en nuestro corazón, cometemos pecado ligeramente. Eso es vivir indolentemente sin el temor de Dios. Oh, pero yo tengo años, yo también. Pero Dios es bueno. Y ese Dios tan bueno sigue presente esperando que sus hijos regresen a Él. Que vivan bajo el temor de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a orar. Amado Señor, amado Padre, entendemos, Señor, que